Colosenses, capítulo 3, verso 17, dice así la palabra: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Bueno, vamos a tocar un poquito palabra y hecho, la conducta, todo lo que hacemos, la palabra, nuestras labores, nuestro proceder, en definitiva, cómo actuamos cada día. Y dice acá la palabra: todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús. Bueno, ¿qué quiere decir en el nombre del Señor Jesús? Bueno, yo sacaba esto, que nosotros, dice la palabra, que somos embajadores del Señor. Entonces tenemos que vivir como un representante, un embajador de Jesús, en palabra y en conducta. Y todo lo que hagamos, nuestro proceder, tiene que ser como si fuera que somos los vivos representantes de Cristo, actuar como Cristo actuaría, proceder como Él actuaría, como lo haría el Señor. Entonces ahí es que vamos a ser un digno representante de Cristo, de hecho y de palabra, dice la palabra de Dios acá. Y esto, para entenderlo un poquito mejor, vamos a Colosenses 3:23. Colosenses 3:23 dice así: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Vemos acá la palabra, hacerlo de corazón. Y cuando estamos diciendo de corazón, es que tiene que nacer realmente de nosotros, pero ahí es cuando nos preguntamos cómo van a nacer, porque es verdad que muchas veces lo hacemos obligadamente. Pero cuando hay un corazón contrito y humillado, un corazón arrepentido, yo creo que siente la presencia del Señor, y el mismo Espíritu de Dios dentro de nosotros es el que nos va a impulsar a actuar como Cristo actuaría. Entonces, como dice la palabra también, yo trabajé más que todo, pero no yo, sino Cristo en mí. Entonces vamos a actuar a la manera que el Señor lo haría, y de la manera que el Señor lo haría. Entonces van a ser de nuestro interior, dice, de corazón. Porque muchas veces lo hacemos forzadamente, o de palabra, o actuamos delante del hombre, haciéndolo, pero delante del hombre, y no porque nos nace, es porque el hombre está controlando, el hombre está vigilando, tu hermano te está viendo. Entonces, bueno, para no tener problema, actuamos así. Pero debemos llegar ¿a dónde? De corazón. A eso, que nazca en nosotros, que lo hagamos, pero de buena gana, como dijo Pablo, que a él le fue encomendado la palabra de Dios, el Evangelio. Pero decía, si de mala gana me ha sido encomendado el Evangelio, pero si de buena gana voy a tener recompensa. Entonces todo lo que hacemos de corazón tiene recompensa. Por eso el Señor quiere que hagamos de corazón. Pero eso, vuelvo a repetir, de corazón va a salir el proceder cuando hay un arrepentimiento y mora la presencia del Señor, entra el Espíritu de Dios, empieza a gobernar, nace solo. No hace falta que te controlen, no hace falta que te manden, no hace falta fingir, porque muchas veces fingimos. Y no solamente vamos a hablar acá, nuestra conducta diaria, por donde estemos caminando. Hoy se tocaba mucho a la mañana las cosas cómo se procede en el actuar del vivir diario acá. Pero también a los que no viven acá, en esta casa de Dios, miremos cómo es el proceder fuera de la casa de Dios, o sea, por donde andes, por donde camines, en tu trabajo, en el colegio, cómo es el proceder. Y eso dice mucho de nosotros, si realmente lo estamos haciendo de corazón o simplemente es una obligación como para el ojo, para el hombre, y no como para Dios. Y dice acá la palabra de Dios en Proverbios 15:13. Proverbios 15:13. Dice así, 15:3 Proverbios, dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Vemos acá la palabra, los ojos de Dios están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos.
A ver, y yo entendía de esto, que aunque nos escondemos del hombre, porque actuamos delante del hombre de una manera y cuando estamos solos de otra. Entonces, aunque nos escondemos del hombre, de Dios no nos podemos esconder, dice que acá los ojos de Jehová están en todo lugar. Entonces ahí es cuando nos tenemos que preguntar, ¿realmente procedo de la misma manera delante del hombre y delante de Dios? Y nuestro actuar sería como que Dios nos está viendo en todo lugar. Y están en todo lugar. Y muchas veces tememos más a la persona que a Dios. Porque sabemos que Dios va a estar en todo lado y la persona no. Pero nos escondemos, actuamos de una manera y nuestro proceder como tiene que ser, de palabra y de hecho. Como para Dios. Entonces, como los ojos y la presencia de Dios están en todo lugar, ahí es cuando yo tengo que decirle, Señor, perdóname. Porque muchas veces temo al hombre y no actúo de la misma manera, siendo que tu presencia está en todo lugar. Vos estás en todo lugar y me estás mirando mi proceder, mi actuar. A ver, ¿cómo actúo? ¿Cómo procedo? ¿Qué miro en el teléfono? ¿Cómo me hago el desentendido muchas veces? ¿Cómo me escondo en mi picardía? O sea, cosas que encubrimos porque estamos delante del hombre, pero no tememos a Dios. Y a Dios debemos temer. La misma palabra lo dice, que no tengamos miedo del hombre, sino el que tiene poder ¿para qué? Para destruir tu alma, o condenar tu alma, o matarte, algo así dice el versículo, pero vemos que como no tememos a Dios, pero sí al hombre. Entonces está ese respeto, ¿por qué? Porque te van a retar, pero no tenés en cuenta la presencia del Señor, el Todopoderoso. Entonces actuamos encubiertamente y volvemos a repetir este versículo. Todo lo que hay allí, de palabra o de hecho, tus hechos, tu proceder, hacerlo en el nombre del Señor, como un representante de Cristo. Entonces, ¿cómo actuaría Cristo? ¿Qué haría en tu lugar? Entonces, ¿se te puede confiar realmente una labor espiritual? En la conducta, ¿cómo vas a proceder? ¿Hay confianza o no? ¿Cómo te puede contener confianza el Señor? Bueno, entonces esto me llevaba también a Hebreos 4:13. Hebreos capítulo 4, verso 13. Dice así la palabra: no hay cosa creada que no sea manifiesto delante de su presencia. Antes, bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿A quién tenemos que dar cuenta? Al Señor. Al Señor. Entonces está desnuda y abierta. Entonces Él sabe tu pensamiento, sabe tu disconformidad, sabe tu enojo. Entonces podemos fingir muchas veces que no estamos enojados, nos aguantamos y bueno, no voy a decir nada y esto, lo otro, pero el enojo que guardamos, entonces ya lo estamos haciendo de mala gana. Decimos, bueno, yo lo voy a cumplir, el Señor sabe, pero hay un enojo. Entonces ahí es cuando tenemos que pedirle al Señor, Señor, lo estoy haciendo de mala gana. Tengo rechazo a la disciplina, no me gusta lo que me dijeron, me parece que no es justo. Bueno, es pedirle al Señor el entendimiento, o que al menos, aunque sea justo tu proceder, que te saque después, porque en esa prueba ¿qué te mandó? Te mandó o relució ese enojo. Entonces, vemos, saltó el enojo y ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pedir perdón, confesar, porque hay muchas cosas que no nos gustan. A mí mismo muchas cosas no me gustan y estoy en desacuerdo en algunas cosas. Pero pido perdón para que el Señor vaya ordenando y me trae enojo. Muchas veces ustedes saben que soy muy impulsivo y digo las cosas en que estoy de desacuerdo, pero bueno, también me tengo que humillar porque no es la manera de actuar del hombre. Dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces no estoy agregando nada bueno en mi proceder cuando quiero actuar con enojo. Y como dice acá la palabra, todas las cosas están desnudas y abiertas, dice, a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces el Señor nos pide cuenta. Y esto me lleva a Lucas 16:1, mirá lo que dice. Lucas 16:1 dice así: dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no serás más mi mayordomo. Da cuenta. Entonces el Señor nos pide cuenta
en nuestro proceder, nuestros autos, cómo estamos actuando. Y vemos que delante del hombre lo hacemos, pero delante de Dios cómo procedemos. Entonces acá es cuando te pide cuenta el Señor, tu mayordomía. Y entonces cuando te pide cuenta, el Señor, te dice, ¿cómo están tus balances? Y vos tenés que empezar a sacar números. ¿Realmente estoy a cuenta? ¿Estoy llevando bien la obra, el trabajo, la labor, el proceder? No solamente en este lugar, sino de mi vida, ¿cómo lo estoy llevando adelante? Entonces, Señor, ¿estoy en deuda con vos? Sé que tengo pecado mezquinado, como hablamos de rencor en toda la semana pasada. ¿Tengo pecado mezquinado? ¿O voy a dejar que pase esta semana que ya no se habla más del tema, entonces después vuelvo a lo mismo? Primero pido perdón, hago de cuenta, me estoy arrepintiendo, sí, así, pero actuamos con astucia. El Señor lo ve. Entonces te va a pagar conforme a tu proceder, porque paga conforme a los pensamientos, lo vuelvo a reiterar, tantas veces lo decimos, paga conforme a los pensamientos y no se le escapa nada. Entonces pide cuenta de la mayordomía. Si somos siervos negligentes, ¿qué va a pasar? No despide, no saca su presencia. O, en el caso que estemos trabajando, nos corre a un lado, pone a otra persona, porque no somos imprescindibles. O tal vez nos pone en otro lado para ver si actuamos, por lo menos, bien delante del hombre y delante de Dios. Pero el Señor quiere que seamos obedientes en todo y pide cuenta, y nosotros tenemos que humillarnos para eso, para que nuestro proceder sea acá y afuera de la misma manera. Nuestra conducta acá y afuera de la misma manera. Por donde andemos tiene que estar la palabra, dice. Cuando te levantes, dice, por el camino, y después dice, al acostarte. Entonces todo el tiempo, las 24 horas, tiene que estar ahí, amonestándonos la palabra para que nuestra palabra y nuestros hechos sean, como dice, conforme a lo que el Señor quiere, como dice acá la palabra, en el nombre de Jesús. Como embajadores, dignos representantes, debemos actuar de la misma manera que Cristo lo haría. Entonces ahí es cuando tenemos que empezar a meditar. Señor, ¿lo hago realmente? ¿O quiero cumplir? Y esta mañana, por ejemplo, se tocó todos los pecados para acá, ¿no? Vamos a decirlo así, porque no se tocó para la gente de afuera, aunque vienen hermanos de afuera, pero no se tocó ninguna corrección para los hermanos de afuera. Bueno, a veces pasa así, pero nosotros tenemos que ver primeramente el beneficio de nuestra alma. Y aparte tengan en cuenta, tenemos un privilegio de estar acá. Un privilegio en el sentido, tengo el tiempo para escuchar la palabra, que muchos desearían cuando están atormentados. Tengo el tiempo para buscar a Dios. Tengo el tiempo de ser instruido. Entonces, tenemos una bendición. Ahora, también tenemos el privilegio que el Señor nos cuenta como obreros. Como obreros, una preparación que acá van a salir, por lo menos sabiendo algo de la palabra del Señor, para poder defenderse en la vida. Si salen pastores, mejor. Si salen predicando la palabra, mejor. Si salen obreros del Señor, mejor. Entonces tenés ya ese privilegio. Entonces, tomalo, esa corrección, aunque te traiga enojo, como un beneficio. Porque te está corrigiendo a vos, porque tal vez con los demás no tenga parte. No tenga parte, ¿por qué? Porque tal vez no es su tiempo. Con la de afuera no tienen el mismo tiempo. No tienen el mismo tiempo y vos sos un privilegiado que aprendés más rápido la palabra. Una persona que está afuera, por más que me la quieran dibujar, no va a tener la misma dedicación de una persona que tiene tiempo completo acá. Porque afuera hay afanes, afuera hay movimiento, afuera hay afecto. Afuera muchas veces no está el pastor como para ver tu movimiento y aconsejarte. Entonces, ¿cómo te va a amonestar? Entonces ya llevan una desventaja. Encima de todo, muchas veces no se corrige a la gente de afuera. A veces vos ves que vienen cuando quieren y hacen como quieren. Pero bueno, eso cada uno ya lleva su parte. Pero nosotros somos los privilegiados que todavía nos amonesta porque hay esperanza, como dice, para el pueblo de Israel. Hay esperanza para cada uno de los que están acá. Entonces no es que te quiere acusar y te quiere dejar mal delante de los demás, sino que es un beneficio para que te despojes y para que tengas la recompensa que el Señor te quiera dar. Decir, bien has hecho, mi siervo fiel, como dice. Entonces,
en eso nos quiere dar la recompensa, por eso nos amonesta cada día, para que pidamos perdón, para que confesemos que si no es correcto proceder, que sea correcto, Señor. Amonestame con la palabra, discipliname con la palabra, abrime el entendimiento para que no tome con enojo la corrección, sino que que es de parte tuya para perfeccionarme en la obra del ministerio. La palabra que dice Pablo, no me acuerdo a quién le mandó, creo que a Timoteo o a Tito, le dice, corrige lo deficiente. Corrige lo deficiente. Entonces, ¿qué va a tocar? Va a tocar nuestros defectos. Lo deficiente. Te va a dar... A ver, muchas veces es verdad que felicitamos a la persona. Muy bien, lo decimos por ahí. A veces exaltamos a la persona. Pero también está la otra parte, corrige lo deficiente. Pablo no le dijo, andá y corregí lo que está bien. No, lo deficiente. Y como tenemos mucha deficiencia, nos va a corregir en nuestro mal proceder, en nuestro mal actuar. Entonces, ahí vamos a ser dignos representantes de Cristo. Vamos a hablar todo en nombre del Señor. Cuando dice, vamos a proceder como Cristo lo haría. Y dice así la palabra, en Eclesiastés 12, 13 y 14. Eclesiastés 12, 13 y 14. Dice así la palabra, el fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Vemos. Primeramente dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Entonces eso es lo que nos va a perfeccionar. Y guarda sus mandamientos. Nosotros no tenemos que temer al hombre o actuar delante del hombre simplemente y no de Dios. Acá dice, guarda su palabra, cumple su palabra. A Dios dice, teme a Dios. Y después dice, porque ese es el todo del hombre, dice. Es el todo del hombre esto. En esto consiste. Y dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, toda obra, todo trabajo, toda labor, o sea, tu vida misma, porque tu vida es una obra de Dios. Y cómo actúas, cómo proceder, la trae a juicio. Y la quiere probar. Cuando dice a juicio, es que quiere probar. Lo hiciste bien, lo hiciste mal, y lo mide por la palabra. Entonces dice, trae juicio juntamente con toda cosa encubierta. Lo que no ven los hombres, con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y bueno, vamos a tomarlo así, porque se podría explicar de otra manera también, pero hay cosas que están encubiertas delante de los hombres, no están a la vista de los hombres. Y tal vez vos estás procediendo bien, pero el hombre no lo ve. Tal vez procede mal, pero el hombre no lo ve. Pero dice, toda cosa encubierta traerá a juicio, la probará. Y como dice acá, sea buena o sea mala. Y si es buena, mejor para vos. Te va a exaltar el Señor. Te va a dar más talento, como en las parábolas de los talentos, te va a añadir. Te va a dar más bendición. Porque aunque no estés actuando delante del hombre para anotarte los porotos, como dicen, el Señor lo ve. Entonces el Señor te va a exaltar, el Señor va a permitir. Ahora, cuando está actuando mal de la misma manera, porque muchas veces queremos actuar bien delante del hombre, pero delante de Dios hacemos cualquier cosa. Entonces, sea buena o sea mala, si es buena, mejor. Y si es buena, porque muchas veces uno dice, bueno, pero nunca me exaltan, dicen de este, del otro, y a mí ¿cuándo me va a llegar? Bueno, dice la palabra en Hebreos 6:10, dice así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de vuestro amor que habéis mostrado hacia su nombre, dice, habiendo servido a los santos y sirviendo
aún, dice, habiendo servido a los santos. Entonces, toda labor pasada, y si se mantiene en el presente, ¿qué tiene? Tiene paga. No es injusto para olvidar, dice Dios. Entonces, todo este trabajo que lo hiciste con amor, no como para la vista, no como para conformar al hombre, es porque te nació, porque hubo un quebrantamiento, hubo un arrepentimiento, lo hizo Dios, nació de Dios eso. Dios te dio ese sentir, entonces va a tener paga, va a tener recompensa. Muchas veces actuamos en alcahuetería, o sea, en el sentido, delante del hombre lo hago y parezco que estoy feliz, pero después cuando no está el hombre, me hago el desentendido. Lo olvido. Entonces, bueno, ahí me queda la obligación de repetir como la otra vez. La otra vez lo dije y yo pienso que es lo justo. Muchas veces las prioridades son primero Cardoso. Cardoso porque sabemos una persona que está prácticamente indefenso, menos válido. Entonces, a ver, ¿qué es prioridad? ¿La cocina o Cardoso? Es Cardoso. Pero cuando está Karina, están todos con Cardoso. Pero cuando no está Karina, las prioridades son otras. O a veces hasta lo olvido. ¿Come o no come? ¿Lo dejo o no lo dejo? A ver, no solamente lo dejo o no lo dejo, no tengo el cuidado. Muchas veces, a ver, pasó esto. No, estaba rota la lámpara de abajo, estaba agotada. Entonces pusieron un velador. El velador estaba entre toda la ropa. Imagínate, ropa, mueble de madera, se llega a caer ese velador, la llega a tocar encima que Cardoso estira los brazos, puede provocar un cortocircuito, un incendio. Y nosotros tal vez estamos orando arriba y ahí está ocurriendo una desgracia. Entonces, esas cosas que el mismo interés que mostrás cuando está el instrumento, también tenés que mostrarlo por Cardoso cuando está ¿qué? Cuando no está el instrumento. Entonces analicemos nuestra conducta. Hay un olvido, hay una dejadez. ¿Cómo actuamos? En esas pequeñas cosas. Y no solamente Cardoso, hay otras cosas. Hay otras cosas que seguramente a mí se me escapan, pero no esperes que el instrumento recién cuando se da cuenta actúa. Si vos te estás dando cuenta de una luz que está de balde prendida. A ver, las llaves, los cueritos, pero para mí ya cambiamos los cueritos, no sirven ya, tenemos que cambiar otro tipo de llaves, que significa dinero, porque ya esos cueritos hace menos de un mes que los cambiamos, y no cierran. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cambiar la llave. A ver, ¿cuesta plata? Sí, pero tratemos de cerrar lo más que se pueda. Porque cuando empieza a gotear, el termo trabaja continuamente y después viene lo del gas con un aumento tremendo. A ver, también corre lo de la luz. ¿Por qué? Porque el tanque carga al vaciarse el termotanque y al usarse, ¿no? Y si está perdiendo, el tanque necesita agua. Entonces se prende el motor y significa luz. Significa plata. Entonces en esas cosas pequeñas, digo, cierren siempre el grifo. Cierren siempre el grifo. Y más el del agua caliente, que significa más todavía. Más plata todavía. Entonces, a ver, muchas veces parece que uno habla a las paredes, ¿no? Y no estoy actuando, no estoy precediendo como un embajador de Cristo, cuidando la casa de Dios, como dijo en esta mañana el instrumento. Entonces, ahí es cuando me tengo que humillar para despertarme. No cierra a veces, es verdad, se me rebalan las manos. Después, bueno, salgo del baño, me seco, voy, seco el grifo, lo agarro con una toalla y trato de cerrarlo lo más que pueda. Pero lo ideal sería cambiarlo. Pero aunque ande bien, porque muchas veces esas cosas estaban bien y cerraban bien, pero lo dejaban medio abierto, entonces cierran más o menos una media vuelta y si no cierra del todo ya me voy, lo dejé y gotea y es un gastadero de plata. Y todo eso es perjuicio para el lugar. Entonces actuemos como si fuera que lo estamos haciendo para Dios y estamos cuidando la casa de Dios y mostramos un interés y también en nuestra casa cómo actuaríamos.
¿Será que vas a dejar así abierto sabiendo que el impuesto lo vas a pagar vos? No. Entonces vamos a actuar de la manera que corresponde. Dice así la palabra. Segunda de Crónicas 31:17. Segundo libro de Crónicas 31:17. Dice así la palabra. También los que eran contados entre los sacerdotes, según sus casas paternas, y los levitas de edad de 20 años arriba, conforme a sus oficios y grupos, eran inscritos con todos sus niños, sus mujeres, sus hijos, sus hijas, toda la multitud, porque con fidelidad se consagraban a las cosas santas. Del mismo modo, para los hijos de Aarón, sacerdotes que estaban en los ejidos de sus ciudades, por todas las ciudades, los varones nombrados tenían cargos de dar sus porciones a todos los varones de entre los sacerdotes y a todo el linaje de los levitas. De manera que Ezequías en todo Judá ejecutó lo bueno, lo recto y verdadero delante de Jehová su Dios. Después seguimos. Pero vemos acá la palabra. Primeramente este 18 que dice que estos varones levitas, con toda su familia, con sus niños, dice, procedían en, ¿cómo dice? Con fidelidad se consagraban a las cosas santas. Con fidelidad. Entonces cumplían fielmente su ministerio, tal y cual como el Señor manda. Entonces, el Señor deja la palabra. Entonces, ¿cómo tenemos que actuar? Como el mandato. A ver, hagamos de cuenta que el Señor es una persona, aunque es una persona. Pero hagamos de cuenta que la vemos a esa persona y te deja un mandato. Y vos lo tenés que cumplir y Él se va. Bueno, tenés que cumplir tal cual Él te lo ordenó. Acá dice, con fidelidad, dice, procedían. Y se consagraban a las cosas santas. Entonces, como estamos en la cosa de Dios, ¿qué son? Son cosas santas las que estamos haciendo. La obra como para Dios, la atención a las personas, el proceder nuestro, el hablar, la conducta, todos son cosas santas, porque tenemos que actuar así. Pero con fidelidad, como dice acá, que procedían y se consagraban tal cual como el Señor manda. Entonces no debemos corrernos ni siquiera, porque la palabra lo dice así, ni un punto ni una coma, ni una tilde debemos dejar pasar por alto. Entonces, tal cual como se manda, procede. Entonces, si te dice, pórtate bien, pórtense bien. Si te dice, mira, cuida la casa de Dios, cuídala. Mira, si te dicen, cuídenlo bien a Cardoso, cuídenlo bien. Como si fuera tu papá. ¿Es así? Entonces, debemos proceder tal cual. Y como dice acá la palabra, 31:20, de esta manera lo hizo Ezequías con todo Judá, dice, y ejecutó lo bueno, lo recto y verdadero delante de Jehová su Dios. Vemos, lo bueno, lo recto y lo verdadero hizo Ezequías. ¿Delante de quién? Delante de Dios, no de los hombres. O sea, delante de los hombres también debemos proceder, se entiende. Pero sobre todo delante de Dios. Cuando yo actúo delante de Dios y como tengo en cuenta que Dios está en todas partes, entonces voy a actuar. Si actúo delante de Dios bien, voy a actuar delante de los hombres correctamente. Y aunque el hombre no esté, voy a actuar correctamente porque lo que veo es que Dios está en todo lugar. Entonces, justamente porque Dios me ve mi proceder, entonces voy a actuar delante de Dios haciendo lo bueno, lo recto y lo verdadero, como lo hizo Ezequías. Y Ezequías era un rey, podía hacerlo lo que se le da la gana tal vez, pero se sujetaba a la norma de Dios, a la palabra de Dios. Y muchas veces digo el lugar de Ezequías, ¿por qué? Porque tenemos cargos en este lugar. Entonces tal vez tenemos ciertas libertades, ¿por qué? Porque, bueno, nos confiaron y todo, y por ahí puedo mandar, pero ¿cómo actúo delante del Señor? ¿Es de corazón? ¿Lo hago bien? ¿Lo hago mal? ¿Hago lo recto? ¿Qué hay en mi mente? Estoy procediendo y delante de Dios es de proceder. Lo que está en mi mente, lo que está en mi pensamiento. Entonces, puedo fingir delante del hombre, pero como a Dios nada se le escapa,
nos pide justamente, hijo mío, como dice la palabra en el proverbio, dame tu corazón. Nosotros muchas veces le damos nuestro cuerpo físico, pero el corazón no lo entregamos, no renunciamos, no pedimos perdón, no confesamos el pecado, y ahí está el tema. La paga del pecado es muerte. Y dice así la palabra de Dios. Dice, delante de Dios, de acuerdo a la ley, o de acuerdo con la ley, dice acá, y los mandamientos, buscó a su Dios. Lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Vemos, de acuerdo, el proceder como tiene que estar, de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la ley de Dios, dice acá la palabra. Entonces todo nuestro servicio, todo nuestro proceder, todos nuestros actos, todas nuestras palabras, nuestra conducta, tiene que estar conforme a la palabra. Entonces, vemos acá que dice, de todo corazón lo hizo. ¿Y un servicio de todo corazón qué trae? Prosperidad. Fue prosperado. Prosperidad en todo sentido. La espiritual primero y después lo otro. Pero cuando hay un servicio, un interés de corazón, no de obligación, no porque te van a retar, no porque te van a decir esto, no porque ahí viene la sierva, no porque ahí viene el cielo, no, hacelo de corazón. Pero de corazón, ya te digo, te van a hacer cuando hay arrepentimiento. Cuando hay arrepentimiento, Señor, perdóname, que tengas ese sentir, pero cuando vos te llenás de Dios, vas a tener ese sentir. Por eso siempre digo, arrepentimiento del pecado, quebrantamiento, vos empezás a sentir el gozo del Señor y ya te nace solo. Querés hacer porque te da fortaleza, porque hay agradecimiento, porque estás sintiendo la presencia del Señor y por tener felicidad, ya estás agradeciendo con una ayuda para la casa del Señor. Y así debe ser el servicio, porque una persona que está inconforme, que no siente la presencia del Señor, es propensa a irse. Es propensa a enojarse, es propensa a la pelea, es propensa a la justificación, porque el Señor te está pidiendo su presencia primeramente. Y cuando yo me humillo, siento la presencia, entonces ni es necesario, hermano, que me lo manden, porque ya te nacen ideas. Yo dije, el día que falleció mi mamá, a mí se me fueron muchos deseos. Cuando se fue mi mamá, con ella se fueron muchos deseos. Muchos deseos porque yo tenía ganas de hacer muchas cosas. Más en el tema audiovisual. Muchas cosas. Tenía deseos, pero se me apagó eso. ¿Por qué? Porque mi corazón, digo todavía, está en luto. Está en luto. Eso es lo que siento, pero yo sé que me tengo que humillar para que vuelva ese deseo otra vez del servicio, pero con alegría, con gozo. Como dijo el Salmo, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Entonces, que haya alegría en la casa del Señor, que haya alegría en el servicio, pero esto tiene que nacer de mi interior. Si no nace interiormente en mi alma, no lo puedo brindar. Entonces, a ver, ¿tengo que confesarle lo que tengo? Sí, para que despierte el deseo otra vez, porque digo, tenía muchas ideas, pero con eso quiero enseñar que cuando vos te humillás, cuando sentís la presencia del Señor, se te despierta la mente y vas a empezar a ver muchas necesidades y vas a querer brindar el servicio de muchas maneras posibles, porque el mismo poder del Señor actúa en vos. Por eso, que no sea de obligación, que esa obligación que tenemos hoy, que sea después de corazón. Y dice así la palabra de Dios. Proverbios 3:6. Proverbios 3:6 dice así la palabra. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Reconócelo en todos tus caminos, en todo tu actuar, en todo tu proceder, porque esto estamos hablando, representantes de Dios, embajadores de Cristo. Entonces todo lo que haga de hecho y en palabra, hacelo de corazón. Y entonces dice acá, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu senda. Entonces, reconocer que no es así, reconocer que hay obligación, reconocer que hay temor de hombre, reconocer que obedezco la voz del hombre y no la de Dios porque no lo estoy haciendo de corazón. Lo hago de mala gana, muchos dicen, para taparle la boca, para que no murmure de mí, para que no digan nada, entonces yo lo hago. No es servicio para Dios. No vas a tener recompensa, sí, porque tiene que ser de corazón. Y la recompensa, como decía en el versículo anterior, la prosperidad viene por un servicio de corazón. Ahí te vas a ser prosperado.
tu vida, espiritualmente y naturalmente. Y como dice acá la palabra, va a empezar a enderezar. Solo Dios cambia nuestro deseo y nuestro proceder. Esto es lo que entiendo de este versículo. Y dice Miqueas 4:5. Miqueas 4:5. Dice así la palabra. Miqueas 4:5. Dice así la palabra: aunque todos los pueblos anden, cada uno en el nombre de su Dios, nosotros andaremos en el nombre del Señor nuestro Dios para siempre jamás. Para siempre, eternamente. Esto está diciendo acá la palabra. Aunque anden todos conforme a su Dios, y aunque otros procedan conforme a sus pensamientos, aunque haya rebeldía en tus hermanos, aunque haya rebeldía en la gente que se congrega, aunque haya rebeldía en todo sentido en tu familia, dice, con todo, nosotros andaremos. O sea, esa tiene que ser tu elección. Yo voy a andar en pos del camino del Señor, en lo que el Señor manda, en lo que el Señor me instruye, toda mi vida consagrada para el Señor de hecho y en palabra. Y eso es el trabajo, la labor que el Señor quiere. Entonces ahí es cuando tenemos que meditar. ¿Estoy procediendo realmente en hecho y en palabra conforme a lo que el Señor manda? ¿De corazón en mi servicio? ¿O es simplemente para conformar al hombre? ¿O es simplemente para que no me critiquen? ¿Está inconforme tu alma? ¿Hay un servicio de corazón? ¿Siento el gozo del Señor? ¿Hay un agradecimiento por eso? Por agradecimiento, porque siento su gozo, siento su paz, ¿me nace el servir al Señor? ¿O lo estoy haciendo delante del ojo del hombre? Dice, hacerlo todo para el Señor. Y ese es el servicio que nos pide. Amén.